Los patrones de material amorfo o simplemente materiales amorfos en The First Descendant son un recurso sumamente importante para tu progresión en el juego, ya sea porque buscas desbloquear un personaje específico o conseguir los planos para investigar los catalizadores de cristalización o los activadores de energía. Es por esto que en este video te hablaré de todo lo que necesitas saber acerca de los materiales amorfos en The First Descendant. Un patrón de material amorfo es un recurso raro que funciona como un paquete con 4 diversas recompensas, de las cuales, luego de completar un tipo de misión específica, puedes darle forma al patrón para obtener alguna de sus posibles recompensas. El porcentaje de obtención de cada recompensa lo miras en los detalles de cada material amorfo, además que puedes incrementar el porcentaje de obtención de las recompensas más raras al agregar un estabilizador de formas antes de darle forma a tu material amorfo. Actualmente los patrones de material amorfo se distinguen por un número. Este está asignado en base a su zona de obtención. Por ejemplo, los materiales amorfos del 1 al 5 se obtienen de la región de Kingston. En este caso, la primera zona del juego solo cuenta con 5 materiales amorfos, pero las siguientes zonas pueden llegar a tener disponibles hasta 7 materiales amorfos diferentes. Con la última actualización que trajo a la Descendant Luna y la versión Ultimate de Valve, agregaron versiones alternativas de materiales amorfos ya existentes, a los cuales solo agregaron un AA luego de su número original para diferenciarlos. Además que claro, agregaron uno de los componentes de las nuevas personajes. Por ejemplo, a fecha de publicado este video, el material amorfo 11 no se puede obtener más. Sin embargo, ahora está disponible el material amorfo 11 AA en la misma misión donde se obtenía su versión anterior. Esta versión es casi idéntica a la anterior, solo que ahora tiene el plano de las células mejoradas de Valve Ultimate como su recompensa más rara. Estos recursos tienen 3 fuentes de obtención, una es en las misiones de tipo operación de infiltración, otra es en las misiones de tipo reconocimiento y la última es en las operaciones especiales. Ten en cuenta que los materiales amorfos de momento únicamente tienen 2 rarezas, la morada que es rara y la dorada que es Ultimate. Los morados los obtienes en el modo normal del juego, pero los Ultimate únicamente los obtendrás al completar las misiones que mencioné antes, pero en modo difícil. La diferencia principal de un material amorfo raro y no Ultimate radica en los porcentajes de drop de las recompensas más raras, aunque también los patrones Ultimate suelen tener algunos planos exclusivos de las versiones Ultimate de ciertos Descendants. La misión de obtención de un material amorfo determina la misión donde podrás darle forma para obtener su recompensa. Por ejemplo, los materiales amorfos que obtengas en operaciones de infiltración y especiales, debes darles forma enfrentando al coloso al que está asignado. Para saber a qué coloso debes derrotar, puedes mirarlo en los detalles del material amorfo o directamente con Seneca en el menú para acceder al enfrentamiento contra un coloso. En cambio, para los materiales amorfos que consigues en las misiones de reconocimiento, para darles forma debes activar un reactor de fusión del vacío y completar la misión de tipo eliminar al comandante enemigo. De momento no hay mucha información de que existirá un sistema de rotaciones para los materiales amorfos, pero por lo visto con la última actualización pareciera que puede ser muy posible. Me gustaría agregar que en las operaciones de infiltración en modo difícil, puedes elegir las recompensas adicionales por completar la misión exitosamente, que en el mejor de los casos pueden ser 3. Ten en cuenta que al elegir un material amorfo, también eliges 2 pequeñas bonificaciones de daño para tu personaje, lo cual hace más ameno tu desafío, aunque si quieres arriesgarte por una recompensa mayor, puedes activar hasta 5 desventajas que harán de la misión un verdadero desafío, pero también aumentarán la puntuación de cada eliminación del enemigo, por lo cual es más fácil alcanzar el 100% de la probabilidad de adquisición para las 2 recompensas adicionales, asegurando así sacarte 2 materiales amorfos Ultimate por partida. Algo que es igual de importante es el conseguir fragmentos del vacío, que son necesarios para activar los reactores de fusión del vacío, las misiones donde puedes darle forma a los materiales amorfos que consigas mediante las misiones de reconocimiento. De momento existen solo 4 tipos de fragmentos. Para activar un reactor, necesitas de 2 tipos diferentes de fragmentos del vacío por cada uso. Generalmente necesitas bastantes más del primero que del segundo, aún más si juegas en modo difícil. Estos fragmentos del vacío
vacío los consigues en las misiones de tipo destrucción de fragmentos del vacío, que son las piedras a las que solo puedes dañar con las habilidades de un atributo específico. Si tienes desbloqueado el modo difícil del juego, te recomiendo que realices este farmeo en dicho modo, ya que destruir los fragmentos del vacío en modo difícil te recompensa con bastante más recurso que en el modo normal. Una alternativa para conseguir fragmentos del vacío sin ir a sus misiones específicas es mediante las operaciones especiales, en donde además de sacarte algunos fragmentos del vacío, también puedes subir el nivel bastante rápido de tus descendants y armas, además de conseguir mucho oro. Por último, me gustaría darte unas recomendaciones finales. La primera es que para conseguir los componentes de algún personaje o arma específica, busques en la biblioteca al personaje o al arma. De esta manera, puedes ver todos los materiales amorfos en los que se encuentran sus componentes, tanto los raros como los Ultimate. Una vez los conoces, los más rápidos de conseguir son los materiales amorfos que se obtienen en las misiones de tipo reconocimiento, así que te recomiendo priorizarlos. De hecho, estos materiales amorfos tienen un diseño diferente de los materiales que consigues mediante los otros dos tipos de misión, así que puedes ubicarlos rápidamente. Te recomiendo realizar las misiones con Sharen, equipada con mucha duración de habilidad. Así puedes usar su invisibilidad para completar la misión en sigilo y poder acceder a la recompensa extra por infiltración exitosa. La build de Sharen que uso en los clips de fondo la miras en pantalla. De esta manera puedes conseguir dos materiales amorfos en menos de 15 segundos. El único detalle de este farmeo es que para repetir la misión debes esperar 45 segundos. Estos segundos los puedes dedicar a buscar cajas cifradas para no perder tiempo, o simplemente puedes esperar. Te recomiendo te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas mi próximo video hablando en detalle acerca de la build que uso con Sharen para realizar las infiltraciones sin ningún tipo de problema. De igual manera, si buscas materiales amorfos para los planos de catalizadores de cristalización o para los activadores de energía, te recomiendo que priorices nuevamente los materiales amorfos que se consiguen en las misiones de reconocimiento. En mi caso, suelo sacar de 8 a 10 materiales amorfos en un tiempo máximo de 20 minutos, luego de darles forma suelo conseguir al menos un plano de cualquiera de estos dos materiales de mejora. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí en realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si quieres apoyarme más, puedes compartir el video con tus amigos que también juegan a The First Descendant. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para aparecer al final de cada video. Agradezco nuevamente a los miembros del canal que hacen posible mi proyecto en YouTube. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk se despide. Adiós.